¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy tengo una entrevista con una persona difluente como yo, pero que ha logrado muchas cosas en el camino, de las cuales ya conversaremos. Él es Bruno Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal? La verdad es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Eh, yo, normalmente comienzo las entrevistas con una pregunta básica cuando es con un difluente. Y es la que le hago a todo el mundo, que es ¿cómo iniciaste con tu tartamudez? Ya, bueno, yo la verdad no me acuerdo. Me sorprende bastante las personas cuando dicen que se acuerdan el momento en que empezaron a tartamudear. Yo no me acuerdo, pero bueno, mis padres pues me comentan que empecé a tartamudear a los 4 años aproximadamente. Y que bueno, ellos asumieron, como varias personas que no sabían del tema, les dijeron, eh, les dijeron que era normal y que ya se me iba a pasar, ¿no? Entonces yo seguí tartamudeando hasta que tuve hasta que tuve, nada, hasta los 8, bueno, hasta hoy, ¿no? Pero digo, a los 8, más o menos a los 7 años, 7 años aproximadamente, es que empezaron a buscar por cosas para hacer al respecto porque ya supuestamente ya no debía continuar tartamudeando, ¿no? Ah, ok, ok. O sea que vos en cierto modo tuviste el apoyo de tus padres, digamos. Sí, sí, siempre he tenido el apoyo de mis padres. Bien, ok, entiendo. ¿Y cómo lo fuiste llevando en los primeros años? O sea, en la primaria, en la secundaria. ¿Te fue difícil? Eh, yo siento que no tengo muchos recuerdos de mi infancia relacionados a mi tartamudez, o quizás sí, pero no soy consciente de qué edad tenía, pero me parece que es recién a finales de primaria que yo fui más consciente efectivamente de que tenía dificultades para hablar. Mm, y, y bueno, en general creo que tuve la suerte de estar en un co- colegio que es bastante respetuoso. Se fomenta mucho el respeto, y no tuve por ahí problemas de bullying. O sea, sí me fastidiaron eventualmente, en algunos casos por mi tartamudez, eh, pero eran cosas puntuales, no es que se la agarraban conmigo en sí, ¿no? Eh, por ahí no es que tenga recuerdos difíciles con respecto a eso, pero sí tengo recuerdos más del tema, más sobre mi autoconcepto y cómo yo sentía que efectivamente la tartamudez era algo que me limitaba, que me hacía menos y que me avergonzaba ir muchas veces al co colegio sabiendo que eventualmente iba a tener que hablar y no iba a po poder hacerlo a diferencia de mis compañeros, ¿no? Sí. Claro, sí, te entiendo, es difícil esa situación, nos ha pasado creo a la mayoría. Y en esa época ya vos habías iniciado un tipo de tratamiento, algo o no. Ah, Yo me acuerdo que a ver, los recuerdos que tengo de los tratamientos que he hecho cuando era niño, me acuerdo de estar en creo que era el salón, bueno, el consultorio de un psicólogo y que estaba haciendo trabalenguas y practicando el Padre Nuestro, me acuerdo. Creo que eso habrá sido a los 7 años, 8 años. Eh, Creo que me dijo que haga el Padre Nuestro, o sea, que, que rece el Padre Nuestro porque era supuestamente algo que yo ya tenía aprendido, entonces debería serme fácil. No lo sé. Y de Claro. ahí me acuerdo, creo que como a los 9 años, que estaba también en el consultorio de una terapeuta
del lenguaje y que yo tenía muchos tics, como que cuando sentía fuerza movía mi cabeza hacia mi hombro. Entonces ella me enseñó cómo a canalizar esa fuerza en un sitio que no sea tan distractivo. Entonces me dio un lapicero y como que cada vez que sentía dificultad me dijo que apretara o sea, con la mano, ¿no? Eso me acuerdo. Después ya de adolescente, pues al psicólogo, que no se dedicó a trabajar mi tartamudez en sí porque él decía que básicamente todos los problemas empezaban desde el estrés, la ansiedad. Entonces me trató de ayudar por ese lado. Y también me acuerdo ir a donde una terapeuta que le agarré bastante afecto hasta hoy en día. Em, Sin embargo, creo que los ejercicios me ayudaron en cierto punto, pero en cierto punto no tanto. Sí, Digamos que llegaste a ver logros, pero no del todo. no. Sin embargo, a la fecha soy consciente de que no es que el tratamiento o los abordajes no funcionaron porque en sí no funcionan en general, sino porque las personas a las que yo acudí lastimosamente no eran personas que se habían metido en el tema de tartamudez. Entonces, tratando de aportar y con sus propias herramientas, trataron de darme, de ayudarme, ¿no? Pero probablemente no fue suficiente, pues porque efectivamente la tartamudez es tan compleja que se requiere ir donde un profesional que sea especializado en el área. Exactamente, sí, 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 concuerdo contigo. Y ya cuando pasaste al plano de la universidad, ¿vos crees que tu tartamudez empeoró? ¿Notaste algo más intenso? ¿Te, te importó? Claro, claro, sí, sí, era algo que estaba en mi mente todos los días. Antes de ingresar a la universidad, yo me acuerdo que con el tiempo la dificultad que se incrementó fue principalmente la tendencia a evadir y evitar las situaciones que me iban a ser difíciles. Entonces, por ejemplo, en el colegio había una cosa que se llamaba ciclo de conferencias, donde al final del año, después de haber hecho todo un proyecto de investigación, teníamos que presentar nuestra investigación con una exposición delante de toda la secundaria y venían papás y era como toda una semana entera de conferencias, desde la mañana hasta la tarde, y iban personas, estudiantes de cualquier grado, ¿no? Entonces era un reto bastante grande. Y me acuerdo que los primeros años no lo hice. Les dije a mis profesores que no podía hacerlo, que tenía mucho te- te- temor y que creía que no lo iba a poder hacer. Um, ya recién en los últimos años, en los 2 últimos años sí lo hice, eh, y no me salió como yo había querido que me salga, se me hizo muy difícil, pero bueno, al fin y al cabo lo hice, ¿no? Me acuerdo que en ese entonces yo pensaba que cuando llegue a la universidad iba a dejar de tartamudear, ¿no? Pero no. eh, en la universidad creo yo que igual lo que más, como ahí ya no es un espacio tan pequeño, nosotros en mi promoción del colegio éramos 18, creo, entonces la universidad pues ya es otra cosa. Y, y ya uno escoge si quiere ir o no quiere ir a clase, ¿no? Entonces, por ahí sí decirlo, había más facilidad para que yo pueda evitar ciertas situaciones que se me hacían difíciles. Entonces, creo yo que el problema se agravó principalmente porque empecé a evitar situaciones, eh, tratar de no hablar mucho. Mm, Me acuerdo que creo yo que incluso mi tartamudez se convirtió en ya no intentar. Cuando sentía que algo no me iba a salir, como ya no luchaba ni siquiera, pero simplemente ya ni siquiera intentaba decirlo. Y me quedaba así como, a veces, por ejemplo, recuerdo bien un momento en uno de los últimos ciclos donde era un curso que teníamos que hacer un proyecto, un diseño
mecánico, porque yo estudié ingeniería mecánica y teníamos que presentarlo pues al final del ciclo y los estudios decían que los alumnos de ingeniería mecánica de mi universidad eran muy buenos en números y todo, pero se les hacía difícil comunicar. Entonces nos dieron una especie de taller de comunicación, una cosa así. Y entonces en esa dinámica la psicóloga nos hizo hacer ronda y pasar la pelota para presentarnos. Y cuando me tocó a mí, yo traté de decir mi nombre es y mi nombre es y estaba así. Entonces ya mi manera de tartamudear muchas veces ni siquiera, o sea, ya ni siquiera intentaba, sentía y volvía a intentar y nada, hasta que la psicóloga que estaba a cargo me preguntó, ¿nos puedes explicar qué cosa es lo que está pasando? Entonces yo solo dije que nada, que no me gustaba hablar delante de muchas personas, ¿no? Nunca dije que tenía tartamudez ni absolutamente nada. Y así, creo que en general se me hizo bastante complicado porque básicamente trataba de evitar todo lo que podía evitar. Claro, sí, tal cual. Es lo que todos hacemos, creo yo. Y ya cuando pasaste esa dura etapa de la universidad, porque bueno, fue bastante dura por lo que contás, y tuviste que salir al mundo adulto, llamémoslo así, a buscar un empleo. ¿Vos crees que te condicionó, te fue fácil, utilizaste algo para disimular tu tartamudez? Um, yo me acuerdo que ya en los últimos ciclos donde teníamos que hacer prácticas, ¿no? Prácticas preprofesionales. Teníamos que hacer 2 prácticas preprofesionales. Entonces ya empezaba a ver que mis compañeros empezaban a ir a clase en saco o como vestidos con ropa de que ya estaban trabajando dentro de alguna empresa. Entonces yo de alguna forma me sentía como, Bruno, ya tienes tú también que empezar a practicar, ¿no? Pero siempre pensaba, ¿no? Como me va a ser bien difícil conseguir una práctica. Pero bueno, empecé a intentarlo, empecé a ir a entrevistas y la verdad sí se me hacía bastante difícil. Me acuerdo que me acuerdo incluso una a la que fui, creo que habré ido como dos entrevistas, un poco más, y me acuerdo una que fui y me senté como a esperar a que me llamaran y la secretaria, ni siquiera en plena entrevista, la secretaria me preguntó cuál era mi nombre y no le pude decir mi nombre. Estuve como un minuto tratando de decirle mi nombre y la secretaria me miraba con cara pues, de extrañeza, ¿no? Y al final, nada, le pude decir y bueno, y ya desde ahí yo estaba como, ¿qué cosa hago acá, no? Pensaba que no voy a poder hacerlo. Y en general sí, en ningún lugar me llamaron. Incluso después de tanto intentar, yo tenía un amigo bastante cercano que tenía pues, que su papá tenía una empresa. Entonces él me dijo, bueno, Bruno, le puedo decir y podemos intentar. Pero antes de eso, había una empresa grande que el papá tenía un muy buen amigo dentro, entonces dijo, te puedo recomendar, entonces por ahí quizás las puedes tener un poco más sencillo. Eh, y, y bueno, ya está. Y fui, me entrevistó y conversé, me acuerdo con él. O sea, era como que de frente conversar con el gerente del área que te iba a contratar. Y, y era como que supuestamente pues estaba o sea, tenía la recomendación del mejor amigo del gerente, ¿no? Y, y después de que di la entrevista, mi amigo me contó que
el gerente le había contado a su papá que me había entrevistado y que se veía que yo era una persona que sabía un montón y todo y que era bastante hábil, pero que no me podía contratar si es que yo hablaba así, porque iba a tener que hablar con otros gerentes de otras áreas y que probablemente le iban a reclamar que por qué había contratado a una persona que no podía expresarse, ¿no? Entonces es como... Y me acuerdo que en la misma entrevista el mismo gerente y la persona que estaban ahí al costado me dijeron como, bueno, hijo, tienes que trabajar en mejorar tu comunicación, ¿no? Y, y sí, y bueno, finalmente terminé trabajando en la empresa del papá de mi amigo, ¿no? Y sí, pues era bastante complicado, me acuerdo. La verdad que sí. Yo, como dije también en distintas ocasiones, no sé si en todas las entrevistas a las que fui me rechazaron en todas exclusivamente por el habla. No lo voy a saber nunca. Pero en más de una calculo que sí, porque tras que uno se pone nervioso de por sí, porque es una entrevista, es un lugar al cual uno quiere entrar, ya tiene unos nervios previos, y si a eso le sumamos las ansias nuestras propias de que podemos llegar a trabarnos, nos juega en contra. Pero Claro. bueno, menos mal que pudiste entrar ahí entonces. Sí, sí, bueno, igual tampoco es que, a ver, yo creo eh, que el trabajo que se tiene que hacer en general tiene que ser desde ambos flancos, ¿no? Desde las personas con tartamudez y desde la sociedad, ¿no? Por ahí creo que probablemente haya sí o sí un sesgo tremendo en el proceso de selección en las empresas cuando se cruzan con una persona con tartamudez. Por otro lado, yo también tengo que reconocer que en esa época yo no aceptaba mi tartamudez y mi actitud con respecto a mi tartamudez era otra. Entonces, yo no solo tartamudeaba, sino me sentía avergonzado, me sentía inseguro, sentía que no estaba hablando y comunicando ad adecuadamente. Entonces, no sé, yo incluso pienso que si yo me hubiese visto a mí mismo, probablemente tampoco me hubiese contratado, ¿no? Porque la manera en que yo estaba afrontando esa dificultad no era una manera asertiva, ¿no? Que a mí me inspirara confianza de que esta persona eh, realmente cree que puede hacerlo, ¿no? Aún así, si tartamudee o no tartamudee. Claro. Pero bueno, fue un proceso que ya llevé después, ¿no? ¿Mm? Y ese proceso yo creo que si nos vamos a tu labor posterior, digamos así, a el camino que comenzaste, que sería, digamos, a ver, yo llamo tu labor con los difluentes. Entonces, cuando hablo de labor, me refiero a habla libre. ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? Claro. Bien. Um, yo estaba terminando la universidad en el 2015 eh, y, y bueno, for, formé parte eh, de, de una, o sea, de un programa que, por así decirlo, entrenaba, pues, ¿no? A personas con tartamudez para que tengan mayor control de su habla. Entonces, creo yo que en realidad es a partir de la experiencia de conocer a otras personas con tartamudez, porque claro, al entrenar con otras personas con tartamudez, eres parte de un grupo de personas con tartamudez. Entonces, yo no había estado en contacto con otras personas con tartamudez a ese nivel. Entonces, es un poco a raíz de la experiencia de pertenecer a este programa que
claro, es un programa con un nombre propio, con un método propio, con una metodología propia, que finalmente yo pensé, eh, fuera del método que utilices, o la estrategia, o la técnica, o lo que hagas, me parece que todos somos personas con tartamudez y todos pertenecemos a esta gran comunidad. Entonces, eh, nada, pensé como, ¿por qué no se puede crear, se puede construir una comunidad de personas con tar tartamudez, independientemente de la técnica o cosa que utilices para manejar tu habla, sino un espacio donde podamos congregarnos, compartir y aprender y acompañarnos en ese proceso. Entonces, en una charla que di en mi universidad, para hablar de la tartamudez, fueron algunas personas, alrededor de 20 personas creo, y algunas de ellas pues eran personas con tartamudez, incluso dentro de mi misma universidad. Entonces ahí conocí a José Manuel Rentería y Sebastián Roca. Y José Manuel, me acuerdo que se me acercó diciéndome que estaba genial la charla y que sería bacán estar en contacto. Y ahí Sebastián Roca también, y estuvimos en contacto, y también conocí a otras personas más como Ángel, que en su momento fueron parte del inicio de Habla Libre, ¿no? Y Álvaro, Omar, Andrés. Y la cosa es que yo me contacté con Sebastián y nos juntamos, conversamos, hablamos sobre esta posibilidad de poder armar un espacio, un grupo de apoyo, y arrancamos el primer grupo de apoyo, ¿no? Eso fue ya en el 2016. En el 2016, si no me equivoco, fue en junio. Entonces ahí fue nuestro primer grupo de apoyo, un sábado, fuimos 16 personas, si no me equivoco. Y a partir de ahí es que empezamos a hacer grupos de apoyo y los seguimos haciendo hasta la fecha. Qué lindo. Digamos que por una iniciativa, si se quiere, personal, se te unen dos personas que quieren tener contacto con vos y ahí surge todo. Sí, sí, de hecho, en sí fuimos más personas que, bueno, con el tiempo cada quien tiene sus prioridades, cosas que tiene que atender, ¿no? Y bueno, Habla Libre fue surgiendo con el apoyo de todas las personas, pero bueno, actualmente los que terminamos fundando Habla Libre, fuimos nosotros tres, ¿no? José Manuel Rentería, Sebastián Roca y yo.